Los negocios del régimen del Partido Comunista Cubano volvieron a ser noticia en una sesión del Congreso español. Cuba es una dictadura atroz, una dictadura militar, la más longeva de América Latina. El paraíso socialista de Cuba es un infierno para los cubanos. Durante una intervención en la Comisión de Asuntos Exteriores del Congreso de España, el diputado Pablo Ispán criticó que se impulsen nuevas inversiones en Cuba, señalando que gran parte de esos recursos están en manos de los militares de Gaesa, el conglomerado que controla la mayor parte de las divisas en la isla. ¿Es que no saben que el 51% de la propiedad de esas inversiones la controlan los militares cubanos? En efecto, la deuda de la República de Cuba tiene contraída con el Reino de España, cuyo monto asciende a casi 2.000 millones de euros. Tiene su origen en los préstamos otorgados en las décadas de los 80 y de los 90 a través del antiguo Fondo de Ayuda al Desarrollo. ¿Me han oído bien? Estamos hablando de un asunto que tiene su origen 30 y 40 años atrás. Pero más allá de la deuda millonaria de la cúpula cubana, otros problemas salieron a la luz. En este episodio revisaremos qué pasó en el Congreso y qué temas dejaron al descubierto la realidad de la isla. También hablaremos sobre los negocios familiares de la nieta de Raúl Castro, que van desde el Mariel hasta el Mercado Gaya en el Vedado. Por otro lado, la crisis de los cubanos se acentúa y muchos deciden huir incluso a los lugares más inusuales. Soy cubano en Brasil. Yo soy un cubano, viviendo en Brasil. Soy cubano en Brasil. Soy cubano en Brasil. Y esta es mi historia. Esto es Radiografía de Cuba, un video podcast del Toque en alianza con la Fundación Konrad Adenauer. Aquí revisamos los contextos y el trasfondo de la noticia. El 17 de junio de 2025, en el Congreso Español, no solo se habló de la deuda cubana, aunque ese fue, sin dudas, uno de los temas principales del debate parlamentario. En efecto, la deuda de Cuba con España no es poca cosa. Supone casi 2/3 de la que la isla caribeña tiene con toda Hispanoamérica, que ascendería a más de 3.000 millones de euros, y es aproximadamente un 10% de su deuda total, ya que, de acuerdo con las cifras oficiales de la ONEI, la deuda externa total del país asciende a 18.000 millones de dólares, aunque no son pocos los analistas que consideran que será mucho más alta. La declaración del diputado Carlos Flores es parte de una propuesta para exigir el pago inmediato de la deuda que el régimen cubano mantiene con España, valorada en cerca de 2.000 millones de euros. Sin embargo, el diputado Pablo Ispán planteó que el cobro de la deuda debería ir más allá de lo económico. La devolución de esta deuda debería ser parte de una acción política por parte de España, conducente también en Europa a presionar para que haya una transición a la democracia y los jerarcas de la dictadura paguen por sus crímenes. Porque también el pueblo de Cuba tiene derecho a la memoria histórica y a ajustar cuentas con quienes siguen cometiendo masivas violaciones de derechos humanos. También mencionó en la Comisión de Asuntos Exteriores los mecanismos represivos usados recientemente para callar a los estudiantes universitarios que se manifestaron contra el tarifazo de Texas, el monopolio de las telecomunicaciones en la isla, y alertó sobre los reclutamientos de jóvenes cubanos para combatir en la guerra rusa contra Ucrania. Una dictadura militar depredadora de los derechos humanos que además es cómplice de Rusia en la injusta invasión de Ucrania. Hoy en Cuba se están produciendo manifestaciones de jóvenes universitarios al mismo tiempo que hay un colapso económico, social y humanitario. Cuba sobrevive por ser un país subvencionado por sus socios. Ayer lo fue la Unión Soviética y hoy es Venezuela. A cambio, en el pasado, Cuba envió a miles de jóvenes a guerras como Angola y hoy lo hace a Ucrania. Jóvenes enviados como carne de cañón al matadero ante el silencio cómplice de los perfectos izquierdistas. En los últimos días, otra noticia reveló la tensa situación económica de cientos de empresas españolas que han realizado negocios con Cuba. Una pausa y continuamos. Según Fomento del Trabajo Nacional, la principal organización patronal de Cataluña, más de 300 empresas españolas, la mayoría pymes y microempresas, están sufriendo las consecuencias de un impago masivo del Estado cubano por exportaciones realizadas desde 2018, muchas de ellas vinculadas a sectores humanitarios como sanidad o alimentación. Este impago asciende a más de 350 millones de euros. El informe también reveló que más del 15% de estas empresas ya ha cerrado o está en concurso. Otras tantas están al borde del colapso y la gran mayoría no sabe cómo ni cuándo va a recuperar su dinero. Y hablando de la ruta del dinero cubano,
Esta semana, el medio independiente Cubanet publicó el reportaje Los caminos del cemento importado de Estados Unidos a Cuba conducen a la nieta de Raúl Castro, donde se expone una trama de privilegios y negocios solapados. Hay un equipo de periodistas de Cubanet que ha trabajado en esta investigación durante algunos meses. En 2023, 2 contenedores de cemento salieron desde Florida rumbo a Cuba. No era ayuda humanitaria, tampoco material para una obra pública. El cargamento, valorado en casi $6,000, fue gestionado a través de Apacargo Express y terminó en manos de una red empresarial vinculada a Lisa Titolo Castro, nieta de Raúl Castro. Esta es otra historia sobre cómo se recicla el poder en Cuba. Y el resultado fue que, utilizando como intermediarios a la oficina del historiador de La Habana, Lisa Titolo Castro, nieta de Raúl Castro, hija de Mariela Castro, y de Paolo Titolo, un empresario italiano, también bastante conocido, el esposo de Mariela, había importado este cemento para remodelar algunos de los locales y de los negocios que administra Lisa. La poca transparencia en el manejo de los recursos del país hace que noticias como esta, aunque no sorprenden, sí ofrecen nuevas pistas sobre cómo funciona el entramado del poder en la isla. Te resumo la investigación en varios puntos clave. Casi $6,000 en cemento viajando de Estados Unidos a Cuba. Unas 35 toneladas métricas bastaron para destapar una red compleja de privilegios y manipulación de fondos internacionales con destino, aparentemente, al desarrollo local en Cuba. Ella en 2022, cuando crea la MIPYME, de inmediato fue aprobada como un proyecto de desarrollo local. Esto es muy complicado en Cuba. En Cuba hay miles de MIPYMES. ¿Cuántos hay de desarrollo local? 140. ¿Qué número tan reducido? Para lograr que te promuevan a proyectos de desarrollo local, no lo hacen con cualquier negocio. Tiene ventajas por encima de las demás MIPYMES. Tiene menos cargas impositivas, ya tiene que pagar mucho menos impuestos, porque en teoría ella está contribuyendo a su comunidad, a que el nivel de vida de los cubanos mejore. El cemento, según confirmó Cubanet, fue utilizado en la restauración de al menos 3 locales comerciales en La Habana, uno en el municipio Plaza, otro en La Habana Vieja y un tercero en Playa, todos vinculados al mismo proyecto de desarrollo local que dio origen a Gaia Mercado. Las empresas implicadas en la recepción de esa carga, Puerto Carena y la empresa provincial de la construcción, actuaron como intermediarias, pero las beneficiarias reales fueron figuras cercanas al poder. Y por otro lado, y lo más importante es porque tiene acceso a todos estos fondos que hablábamos, que vienen directamente casi siempre desde Europa o vienen de las Naciones Unidas para los programas de desarrollo. Solamente los proyectos de desarrollo local tienen acceso a estos fondos. Y es ese esquema de apropiación de recursos que deberían ser públicos también lo que estamos denunciando acá. Gaia, presentada primero como una microempresa privada, fue aprobada como proyecto de desarrollo local días antes de su participación en una feria organizada por el gobierno de La Habana, un evento que, según varias fuentes, fue creado específicamente para su promoción. La empresa, dirigida por Lisa Titolo Castro, no se limita al pequeño mercado familiar ubicado en la intersección de las calles Primera y F en El Vedado, que fue inaugurado oficialmente a finales de septiembre de 2023. Inscrita en abril de 2022 con el objetivo de comercializar alimentos agrícolas y sus derivados, Gaia se ha convertido en un proyecto mucho más amplio, con operaciones que al parecer abarcan diversos negocios, muchos clasificados también como proyectos de desarrollo local. Que no se limitan a tener esta empresa, ellos están operando 2 fincas, una en La Lisa, otra en Santa Fe, tienen un almacén en Playa, tienen además una empresa de cárnicos en Artemisa, y tienen otras 2 pequeñas empresas de producción de elementos de la construcción y de materiales de construcción. Entonces estamos viendo cómo un negocio que comenzó siendo Gaia ya se ha ido expandiendo y ya tiene todo esto y bueno, una tienda también en línea para que el exilio pague a las familias las comidas para la familia en Cuba. Según testimonios recogidos por Cubanet de empleados que trabajarían en empresas presuntamente vinculadas a Lisa Titolo o su familia, Gaia estaría detrás de una estructura que emplea más de un centenar de personas distribuidas en distintos negocios. En teoría, Gaia se presenta como un negocio familiar que promueve el desarrollo local.
En la práctica, todo indicaría que es un esquema que canaliza ayuda internacional directamente hacia una estructura económica controlada por la familia Castro. Y esos fondos internacionales, mayormente de Europa, que terminan tratando de promover la seguridad alimentaria en Cuba, los fondos a veces habitacionales que mejoren y demás, son usados para proyectos de desarrollo local que tienen detrás a testaferros del gobierno o directamente a las familias de la cúpula. Después de leer la investigación, podemos concluir que este caso ilustra cómo el régimen cubano ha diseñado una maquinaria que disfraza negocios personales como proyectos de desarrollo local. Cemento, comida, autos, todo puede pasar por un canal de ayuda extranjera si se cuenta con el apellido correcto. Mientras se garantizan los privilegios de la clase política que dirige el país, la emigración, el exilio, se convierte en una puerta de escape ante la crisis. Pero ¿están cambiando las rutas migratorias? ¿Cuáles son los nuevos destinos de los migrantes cubanos? Hacemos una pausa y te explico. Let's go. En los últimos meses, miles de migrantes cubanos están tomando una ruta distinta y hasta inesperada. No cruzan el estrecho de la Florida ni caminan hacia la frontera mexicana. Esta semana, un reporte de prensa precisó que Curitiba, una ciudad del sur brasileño, está acogiendo cada vez más a cubanos. Para nosotros fue muy difícil el viaje y muy difícil los primeros tiempos. Hicimos un viaje casi sin dinero porque salimos de Cuba intempestivamente y no salimos tampoco con muchos recursos. No me da vergüenza confesarlo. En algunos momentos del viaje, es un viaje largo hasta aquí, priorizamos el gasto mínimo para la leche del niño, para su comida, y dejamos de comer nosotros porque no podíamos llegar aquí sin nada. Llegamos aquí con muy poquito dinero, una inseguridad terrible. Solo en 2024, más de 22.000 cubanos solicitaron asilo en Brasil y en lo que va de 2025 ya superan a los venezolanos en número de peticiones, de acuerdo con cifras del portal oficial brasileño Data Migra y el Observatorio de Migraciones Internacionales. Mi primer propósito cuando necesité salir de Cuba no fue venir para Brasil. Ni siquiera por la mente de nosotros pasaba llegar a Curitiba. Nuestro destino inicial fue Perú. Lo que pasa es que nos encontramos con una situación bastante difícil en un momento en que Perú radicalmente decidió no darle más papeles a los migrantes que estaban entrando. Mientras algunos optan por establecerse en territorio brasileño, otros siguen hacia Uruguay, motivados por distintos factores como mejores oportunidades laborales, afinidad lingüística y un proceso de regularización más ágil. Durante el año anterior, más del 50% de estos inmigrantes llegaron desde Guyana y Surinam. Me llamo Meisel Pereira Ramírez. ¿Qué tiempo llevas aquí en Brasil, Meisel? Va a ser 7 meses. Ya de Cuba llevo casi 1 año y 4 meses. Estuve viviendo en Surinam y de Surinam vine para acá con mi niño pequeño. El niño se me enfermaba en Surinam y me era difícil llevarlo a un médico por lo costoso que es. Es un éxodo silencioso pero creciente que ha empezado a transformar ciudades como Curitiba, donde se escuchan acentos cubanos en los supermercados, en las escuelas, en las calles. No, yo he tenido aquí como 3 trabajos buenos. Yo trabajé en una empresa de medicamentos, trabajé en la cocina, trabajé fregando carros, trabajé en una distribuidora repartiendo bebidas y ahora estoy trabajando en una fábrica de cerámica. Ahí tienes 2 semanas que te la ponen de prueba. Esas 2 semanas te la pagan de diaria y ya después te contratan y el salario son 1.900 y un vale de alimentación de 520. Hoy, gracias a redes de apoyo, grupos en Facebook y videos en TikTok, más cubanos ven en el país sudamericano algo que en su tierra ya no encuentran: una vida posible. Y aunque no todos logran adaptarse sin tropiezos, coinciden en algo: irse fue la única salida. ¿Cuál fue la gota que llenó la copa que dijiste, me voy de Cuba sí o sí? Que ya no aguantaba más.
Mientras el éxodo continúa y la crisis en la isla se agudiza, la propaganda cubana sigue alejando su discurso de la realidad, culpando a otros y prometiendo un mejor mañana que sigue sin llegar. No es lo que queríamos, pero es lo que podemos hacer ahora para no tener que renunciar a lo que queremos en el futuro. Nosotros sí vamos a salir de este momento, vamos a salir con voluntad, con compromiso, vamos a salir con el talento y la inteligencia que aporta ese pueblo. ¿Quién es el dictador y quién es la dictadura? ¿Es Cuba una dictadura? ¿Es la Cuba socialista revolucionaria una dictadura? Esto es Radiografía de Cuba, un videopodcast del Toque en alianza con la Fundación Konrad Adenauer para revisar los temas más relevantes de la semana. Gracias por vernos y escucharnos. Hasta la próxima.